Mira, ponlo acá al frente, eso me olvidé de decir. Es mucho mejor. Trasladalo, sí, a la cámara. Bueno, a ver si te lo recibes. No, gracias. Bien. Conversemos un rato. No, y puede estar más cerca. Listo. Es que si no, me retan, me regañan. Si no se escucha bien, que esto, que lo demás. Después le digo, bueno, pero para que se escuche bien hace falta un micrófono de $300. Entonces ahí nadie dice nada. Sí, es lo que vale. Este funcionaría muy bien. Sí. Pero bueno, el dinero no es el problema. El problema siempre es la actitud que tenemos, ¿no? Todo tiene solución con una actitud correcta. Y para tener una actitud correcta en la vida, ¿qué necesitamos? Estar en armonía internamente, ¿no? Por ejemplo, esto de bien decir. Es muy importante el bien decir. El bien decir, venga de donde venga, es algo que nos hace bien. Y el mal decir, también. Cuando decimos mal de alguien, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿me pone en armonía el bien decir? Sí, claro que sí. Y puede ser mucho más, no solo una bendición, sino un darse. Pero ese bien decir, ¿de dónde va a surgir? De un estado interior más o menos equilibrado. Cuando no estamos equilibrados, la vida parece que se complica demasiado. Y uno dice, bueno, afuera están los problemas, ¿no? Y en parte es cierto, pero el asunto es que uno tiene la elección de cómo, bueno, tomarse la vida, las cosas, todo lo que ocurra, lo que sea que ocurra, es nuestra elección. Y entonces, de los problemas siempre podemos sacar un gran aprendizaje. De las dificultades, de algo terrible, también podemos sacar un gran aprendizaje. De todo. Pero como generalmente no nos tomamos la vida de esa manera, nos cuesta mucho. No nos tomamos la vida como la posibilidad de evolucionar, de crecer. Entonces, si algo es un problema y trato de resolverlo y lo resuelvo, aprendí, ¿no? Entonces hay que agradecer el problema. Si hay un problema, trato de resolverlo y no tiene solución, también hay que agradecerlo, porque también es un aprendizaje darnos cuenta que estamos limitados, ¿no? Por eso la humildad es algo tan importante para un ser humano. Pero no hablo de una humildad donde uno está por debajo de los demás, sino una humildad donde tú sabes que eres tan valioso como una hormiga o como el ser humano más inteligente y superpoderoso del planeta. Y de ninguna manera eres menos ni más que la hormiga. Dice, no puede ser una hormiga, es otra función, no tiene la evolución de un ser humano. Sí, es cierto, es una conciencia diferente, es una etapa diferente. Pero ¿será que somos más valiosos? Me planteaba ahora que estaba en Carlos Paz y bueno, vi algunos lugares que bueno, durante varios años he recorrido poco y nada, ¿no? Pero antes recorría y en invierno, ya que está ya en otoño, está llegando el invierno, falta poco, ¿no? Pero ya por ahí se pone frío. Sí. Incluso en mayo a veces hay heladas. ¿En abril hubo helada ahora no? En marzo. Se adelantaron algunas. En marzo ya hubo helada. Bueno, entonces bajo cero, ¿no? Bajo cero. Y tiene gente que vive en la calle, aunque sea una ciudad turística, ¿no? En todas partes del mundo, les aviso. Dice, no, Nueva York no, sí. No, en Los Ángeles no, sí, yo lo he visto. No, pero en Venecia, también en Venecia. Río de Janeiro, en cajas de cartón duermen los niños. No importa a dónde vaya. De repente hay gente en la calle. Entonces, en cierto momento dije, hay que trabajar el hecho de cómo haces
con las personas que están en mal estado, ¿no? Entonces al final me hice amigo de 3 especialmente que eran famosos en Carlos Paz, ¿no? El Carepala, el chileno y Chaleco. Sí. Nadie sabía sus nombres, pero todos los conocían con ese nombre, ese apodo, ¿no? El chileno, bueno, es lógico, era chileno. Y cayó acá, ¿no? Le faltaba una pierna. Carepala le habían pegado con una pala, así, quedó la nariz chata, como no fue al médico. Así quedó. Quedó. Entonces Carepala, ¿no? Y el Chaleco era un albañil muy conocido, y bueno, y se quebró por las circunstancias, empezó con el alcohol y terminó, pero usaba todavía la ropa que tenía delante, así que siempre tenía un chaleco, casi siempre, ¿no? Entonces, cuando están tirados, entonces yo los levantaba y están muy sucios, ¿no? Entonces ponía algo en el asiento del auto y te sientes más. ¿Por qué? ¿Será que es más valioso que uno? Porque está quebrado, porque la vida le fue muy difícil y no pudo soportarlo y de repente el alcohol y toda una serie de cosas. ¿Será? ¿Será que, claro, alguien que está reluciente, limpio, con ropa, no hace falta que te quedes ahí, siéntate tranquila? Lo estoy escuchando bien. No, Sí, para ya. que estés tranquila, no hace falta. Está atenta, camarógrafa. Me gusta la función, me gustó. ¿Te gustó la función de camarógrafo? Perfecto, perfecto. Ahora hay que ver si puedes cumplir la función de que si hay alguna pregunta, la puedas ver. Sí. Todavía no hay ninguna. Pero bueno, lo que pasa es que inclusive después hacen preguntas, pero a las 7 de la mañana, pero no se dan cuenta que a las 7 de la mañana de México, o sea, a las 10 de la mañana de aquí. Y entonces no se dan cuenta que ya no es en directo, ¿no? No es en directo. Pero bueno, volviendo a esto, y hay que planteárselo, porque todavía los seres humanos no valoramos mucho la vida. Incluso parece que la mayoría de las veces valoramos más las cosas que a los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo interno. Todo ese trabajo interno de bien decir hacia uno y bien decir a los otros parte de un equilibrio en los elementos. El elemento tierra trabajando en armonía con el elemento agua. El elemento aire trabajando en armonía con el elemento fuego. Y los 4 cumpliendo una función que termina en una quinta posibilidad, el quinto elemento. 2 son masculinos, 2 son femeninos, porque así es como se manifiesta el cosmos, de esa manera, de esa manera. Pero bueno, algo de lo que quieran charlar, alguna pregunta que traigas de Bolivia, alguna inquietud. ¿Cómo anduvieron ayer, Sergio? ¿Bien? Muy bien, por lo menos 4 veces, ¿no? Repasamos el tema de estudio que teníamos, así que, bueno, hay que seguir remarchando un poquito para que se sedimente bien y se afiance bien, y bueno, ya estamos como para empezar otro, para no ser demasiado persistente con uno, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos, ahora vemos a la mañana. claro. Acá hay algo muy importante, ¿no? Los rituales que trabajamos en una orden de servicio que es la orden del acuario. ¿Para qué los trabajamos, no? Es muy importante saber para qué. Y además de eso, comprobar si sirven, ¿no? Entonces, hacemos el ceremonial, pero también es un trabajo sobre el rayo ceremonial, el antenaje. Bueno, meditación. Pero es un trabajo extraordinario cuando uno se da cuenta de lo que puede suceder trabajando la concentración tibetana. Pero claro, necesita uno no solo comprender, sino vivenciar ese tipo de rituales en su alma. Porque si no, casi nadie lo hace.
inclusive sí, de vez en cuando, un poquito, ¿no? Mi vida partió de esos 4 rituales básicos. Lo primero fue aprender el antenaje cuando conocí un maestro, ¿no? Un maestro vivo, ¿sí? Que no lo conocía el antenaje aquí, lo conocí a través de él, hizo un ceremonial en Córdoba en el 84, ¿te acuerdas? Sí. El ceremonial del maestro Marcelli. Me impactó y me molestó mucho porque sí, era muy místico, yo estaba en contra de todo eso, ¿no? Me gustaba el Hatha Yoga, pero eso de la Parabhakti, la Bhakti, y además de eso las palabras que se usan durante el ceremonial, ¿no? Y lo fui comprendiendo, y a partir de ese momento lo practiqué todos los días. Y la meditación, y el Hatha Yoga, pero la meditación, cuando es una concentración tibetana, es un ritual de magia, manejo de los elementos. Ahora estaba con una persona que estaba muy enojada y estuvo participando en un ritual, ¿no? Pero no podía participar. Incluso se notaba su energía, ¿no? Su odio, su estado desequilibrado, ¿no? Y es una persona con conocimiento, mucho conocimiento. Y es extraño, porque gente que a veces hace cierto tipo de disciplinas debería trabajar y manejar sus emociones. No digo de todo, ¿no? Algún enojito, un ratito, sí, alguna molestia, un poquito de tristeza, todo eso es natural, ¿no? Pero puedes siempre volver al equilibrio cuando aprovechas ese trabajo con los 4 elementos, ¿no? Y entonces le comenté, aunque no es que me preguntó, digo, pero es que para hacer un ritual así, necesitas estar en buen estado, si no, no hagas nada. No digas nada, porque lo único que haces, imagínense, vamos a aprender a hacer mantra, y de repente van a dirigir la meditación, ¿no? Pero ese día están muy tristes. No digo, no está mal estar triste por algo, ¿no? No hagan mantras. No. Vas a salir en la vibración de esa tristeza. Otro día están muy confusos, ¿no? Bueno, pues estoy confuso, pero no estoy mal, estoy confuso. Va a salir en el mantra, no haces mantra. Porque inclusive no hablas mucho, inclusive trata de no hacer nada. ¿Estás confuso? Lo que hagas va a resultar confuso. ¿Te sientes mal? Lo que hagas lo vas a ver mal. Lo que hagas, ¿no? Y si estás resentido, enojado, con odio, lo que sea, ni hablar. Ni hablar, porque hasta los perros van a aullar, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso sucede. Entonces, hay que pensar seriamente si existe la posibilidad de esta 5ª posibilidad, el estado de contentamiento. Si existe. Hay que pensarlo. Sí existe. Pero trabajar en eso no es tan fácil, ¿no? Por eso de repente es divertido, yo utilizo mucho algunas cosas que son interesantes, como los huevos cartoon, ¿no? Y el huevo zen, un maestro zen que le muestra a su discípulo, lo dije muchas veces, ¿no? Cómo dominar el enojo, pero el discípulo lo empieza a insultar, que él le dijo que lo insultara, pero no paró de insultarlo, y le dijo insultos fuertes, y se enojó el maestro. O sea, estaba enseñando cómo dominar el enojo, pero es enojón. Y entonces, ¿qué puedes enseñar? A ver, vamos de nuevo, ¿no? Otros que se ofenden también, los astrólogos. Le dicen a alguien cómo ganar dinero y no tienen un centavo. O sea, ¿cómo es eso? A ver, otra gente que dice, vino una pareja, bueno, vienen muchas personas, van al Dharma interno mundial. Aparece gente, dice, maestro, queremos trabajar la pareja, qué sé yo, porque esto, lo otro. Y digo, bueno, entonces yo le voy a enseñar cómo separarse, porque ahora estoy en pareja, ¿cómo le enseñas, no? Claro. Y entonces les dije todo de cómo debe ser para separarse, ¿viste? Y claro, uno tiene que enseñar lo que sabe, ¿no? Lo que sabe. Pero sí, he vivido 39 años en parejas en mi vida, y todo eso
realmente te sirve de experiencia para decir, bueno, cómo trabajas la pareja, y ahora hay múltiples posibilidades en muchos sentidos, ¿no? Pero se reían mucho porque recién me conocían, vinieron porque vieron en internet y qué sé yo, y se vinieron al ashram y querían hablar conmigo, pero tenía que viajar, entonces estábamos en el desayuno y ya tenía que viajar, y dije, mira, no voy a poder atenderlo, pero conversemos aquí si se animan. Y entonces, no, nos divertimos un montón en la comida, porque le dije, bueno, él te puede enseñar cómo estar en crisis, él también, porque ya se separó hace poco, y así estábamos en la mesa con cosas reales, ¿eh? Dice, y apareció la infidelidad, y qué sé yo. Sí, sí, divertidísimo estuvo, porque otra pareja que también quería trabajar la pareja, habían estado en pareja, pero él había sido infiel y se habían separado, ¿no? Y ahora querían volver a juntarse. Y entonces le decía, no, porque yo ya cambié. ¿Cambiaste? ¿Tú crees que él cambió? Le dije a la mujer, imagínense, ¿tú crees que él cambió? Porque sí cambió. Y se aman. Pero la gente cambia así de fácil. Así de fácil. ¿Es tan fácil hacer el cambio? Bueno, sí, se puede cambiar, y el hecho puede cambiar tu estructura por completo, pero tiene que ser basado en la realidad. La realidad es real, no imaginaria. Imagino cómo debe ser mi pareja, imagino cómo debe ser mi mujer o mi hombre, lo que sea, ¿no? Imaginación es lindo, la imaginación es muy buena para una fuerza creativa, pero esa imaginación tiene que estar basada en la realidad. Puedes construir una pareja, pero imagínense, si un ser humano no logra estar bien consigo mismo, en un estado un poco más o menos de contentamiento, ¿no? Que el elemento aire trabaje en armonía con el fuego, que el elemento tierra trabaje en armonía con el agua. Y por eso hay que ver la manera de que los elementos no se interfieran dentro de uno, ¿no? Así que hay muchas cosas para trabajar en ese sentido. Pero en fin, ¿quieren conversar de algo? ¿Algún cuestionamiento? Cuéntenme. No, en relación a la pareja, hay muchas parejas que se forman porque la mujer piensa de que el hombre en algún momento va a cambiar. Y el hombre piensa que la mujer nunca va a cambiar. Y entonces ahí es donde viene el problema. Es cierto, eso Claro. sucede, sí. Eso sucede. Sí. Es que nos han educado con el príncipe azul y la princesa, ¿no? Pero resulta que a la princesa le sale una escoba por ahí y al príncipe le sale un sapo, y entonces empiezan los problemas, ¿no? Bueno, eso nunca les ha pasado a ustedes, yo lo sé por sus vidas que nunca les han pasado, ¿no? Y eso del sapo, el maestro Toro sabía decir de que algunas mujeres tienen la capacidad, la magia, de darle un beso a un sapo y convertirlo en un príncipe. Es cierto también. Y otra al revés, ¿no es cierto? Que le dan un beso a un príncipe y lo convierten en un sapo. No, y transformar una bruja en princesa también, ¿no? Eso es el maestro Toro. El maestro Toro tiene una relación de pareja extraordinaria, ¿eh? Y sí. Extraordinaria. Ha trabajado muy bien ese aspecto. Sí, muy bien. Maestro Gustavo. Pero bueno, ¿algo más? Entonces no sabemos si hay preguntas. Sí. Sí, maestro, pues desde Bolivia un saludo cordial de la hermandad. Allí he visto que ha mandado mensajitos con alegría, ¿no? Por la experiencia que vamos a vivir, Marlene y yo, por lo menos en Bolivia, y claro, mis colegas también, ¿no? Así que, Sí. entonces Sí, es una sí. alegría, y ellas lo están manifestando a través de los mensajes, y pues nada, agradecer, ¿no? A la hermandad. Bueno, agradecer a la hermandad los saludos que te mandaron a ti o los que me mandaron a mí. No, para saber. No es un hecho además, ¿no? O sea, es implícito. Sí, bueno. Sí, hace mucho que no voy a Bolivia, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Pero bueno. Hermosa esa ciudad de La Paz. Es impresionante. Es única en el mundo, ¿eh? Saben que cada lugar tiene su magia, ¿no? Y sus dificultades, ¿no? Pero es interesante.
cada lugar del mundo. Pero bueno, sí hay que mandarles mis saludos también, por favor. Sí, ahí estamos esperando a Marlene. Pero bueno, ¿algo más? ¿No apareció pregunta? ¿No alcanzas a ver? No, sí veo, pero no hay ninguna pregunta. ¿Hay saludos? Bueno, ¿algo más que quieren aportar? ¿Tienen todo claro para el antenaje? Porque es muy extraño. Yo me pasé 42 años estudiando, lo sigo estudiando. Y parece que todos lo saben. ¿Qué cosa rara? Dije, ¿cómo han hecho para saber todo y nunca practicarlo? ¿Cómo es eso? Practicamos el antenaje, no el ceremonial. El antenaje. El antenaje, sí. Es lo mismo. Es el rayo ceremonial. Sí. Cuando tú practicas el antenaje con conciencia, no solo mística, científica de lo que estás haciendo, entonces estás siendo un aprendiz, un discípulo, un aprendiz de teurgo, un aprendiz de mago. Y a medida que uno va aprendiendo, y eso se aprende no de manera estándar, se tiene que aprender de manera individual. A mí siempre me gustó. Y en cada etapa de mi vida, en la orden del acuario, lo que sea, pero son etapas, he ido cambiando cosas, ¿no? Pero desde el 84 hago esta práctica. Y nunca la dejé y ahora nos reíamos con Viviana, porque le digo, no sé quién me mencionó algo, le digo, sí, uno de los enojos de Vivi fue que en la luna de miel yo practicaba el antenaje. Es que para tomar más fuerza, sí que... Sí, ahí me hizo darme cuenta de una pregunta que con respecto a la práctica del antenaje y la del ceremonial, que usted tiene tanta experiencia, ¿qué sintió en el cambio, ¿no es cierto?, a partir del grado de gurú, cuando se empieza a hacer el ceremonial completo, ¿no es cierto? Y sobre todo en la parte de qué se siente, en la parte del Dalet, cómo se manejan esas fuerzas. Bueno, es una pregunta muy de pasar muy del antenaje yo fui pasando por etapas del antenaje al ceremonial. Ya como genial me enseñó algunas cosas, como medio genial el maestro Marcelli. Sí. Y siempre le estaba pidiendo cosas, ¿no?, para hacer en el antenaje. Ya de Getú me permitió hacer el mantra, el Aum Tat Sat, y alguna cosita más. De Garpa aumenté la práctica, siempre siguiendo el ceremonial del maestro Marcelli, ¿no? Sí. Estaba domingo, conocía su ceremonial, pero uno no puede seguir todos los ceremoniales, sigue su uno, Sí. ¿no? Y aparte de eso, si eres discípulo, necesitas ver ese tema, ¿no? Luego como gelón, yo ya hacía el ceremonial, pero no con las personas. Ah, Sí. cuando Lo fui practicando meses antes de ser gurú, ya con el maestro Gustavo. Ya con el maestro Gustavo. Pero no estaban las claves, no era algo operativo, Claro. ¿sí? Entonces ya tenía la cruz, por ejemplo, eso ya lo tenía. Sí. Y entonces va avanzando como en el rayo ceremonial, en la práctica del ritual, del orden del universo, de las leyes que mueven el universo, entonces era un 75%. Pero cuando hice el primer ceremonial me conmoví profundamente, así que se me cayeron muchas lágrimas, la verdad. ¿Por qué? Primero, no conocía mi mantra en secreto. Y entonces... ¿Y cómo lo descubrió? El maestro te lo da, el maestro te lo da. Entonces ahí tienes que trabajar con tu sonido más profundo, ¿no?, tu vibración más profunda. Luego, todo se volvió operativo, ya no fue simplemente un gesto, ¿no? Y entonces, el Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Si uno lo ve así, no es la cuarta,
pero si lo lees de izquierda a derecha, lo tienes que leer de derecha a izquierda, y es la cuarta letra. Es una puerta. Sí. Ahora, lo que sucede es que aquí, por más que seas un ser humano con defectos y virtudes, como cualquier ser humano, tienes que dejar de lado completamente el ego. Por completo, desaparece el ego. Cuando no puedes dejar de lado el ego, no va a ser un ceremonial, va a ser un antenaje. Sí. Y entonces, y eso le puede suceder también a un maestro, que ese día no está en condiciones, está mal, aquello, lo otro, lo demás, se distrae, lo que sea, ¿no? Porque puedes hacer un ceremonial y terminar el ceremonial y se supone que todo es positivo, porque decimos cosas muy constructivas, ¿no? Sí. Todas, ¿hay alguna palabra que no sea constructiva? Ninguna. Todo para bien. Ninguna. Entonces todo es tratando de que circule la luz de manera evolutiva, ¿no? De manera crecimiento, todo positivo, constructivo, a favor de todos, no de sí mismo. Pero si terminas, te das vuelta y empiezas a criticar, a molestar, no viviste el ceremonial. No viviste el ceremonial. Es algo interesante eso. Hay que tener cuidado. Entonces puedes practicar el antenaje. Puede haber un momento de arrobamiento, como antenaje, ¿no? Y si te conectas, cuando van a conversar, no van a aprovechar eso para decir, bueno, este me molestó, voy a decirle que me molestó, ¿no? Que aquello estuvo mal y lo otro. Va a salir, digamos, una conversación amorosa, donde amas a todas las personas, no importa los enemigos, los amigos, todos están incluidos, los malos, los buenos, los del medio, los neutros, lo que sea, ¿no? Y ahí uno se da cuenta si está funcionando. No, yo me conmoví, inclusive en ese primer ceremonial salieron discípulos, ¿no? Pero nos conmovimos porque encontré almas conocidas, mirando a los ojos. Entonces hay gente que dice, ¿por qué anda por allá? Y la vida me arrastró por allá, ¿no? Pero encontré mucha familia espiritual, gracias al ceremonial, mucha. En fin, acá también lo que sucede es que en cada lugar es diferente, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho la vivencia real de ciertas cosas, ¿no? Se queda en la teoría, se queda en la imagen, no puede vivenciarlo. Es como decir, bueno, voy a enamorarme. Sí. No tienes que experimentarlo, ¿no? No puedes decirlo nada más, no puedo leerlo, ¿no? No puedes leerlo, no puedes pensarlo. Tiene que haber mucho más. Entonces esa vivencia de los 4 elementos es fundamental. Y equilibrarte, no, eso fue para mí una experiencia tan extraordinaria que el estado de contentamiento fue permanente. A pesar de que, bueno, duermes en el suelo, aquello, lo otro, no tienes dinero, ni chequera, ni tarjeta de crédito, todo eso a lo que estás acostumbrado, ¿no? Sí. Decía, ay maestro, ¿cómo le gusta el mar? Sí, bueno, tardaron en llevarme al mar, tardaron en llevarme a un cine. ¿No se daban cuenta? No me conocían algunos, ¿no? Claro. Tardaron en llevarme a un cine, ¿no? Pero acá cuando estaba, siempre que no había actividad en el ARRA y podía escaparme un fin de semana, me iba a Bucios, ¿no? ¿Conoces Bucios? Sí. No. Oh. ¿No conoces Bucios? Otras playas de Brasil, sí, pero Bucios no. Sí, Río y Bahía, sí. Bucios no. Bucios es precioso, ¿no? Pero Está no, contaminado. A 2 horas del Río de Janeiro. Ah. A 2 horas. Pero Bahía, por ejemplo, tiene hasta tiburones, ¿no es cierto? Sí. en Macaribes. Sí. Sí, bueno, en Cancún. Bueno, la cuestión es que de repente, entonces disfrutas de lo que hay, de lo que sucede, Sí. de lo que sucede, ¿no? Y es hermoso, no depender de nada para estar bien, pero eso sucede, puede estar bien si logras un estado de centro, esa quinta posibilidad, el estado de centro, en fin. Bueno, ¿algo más? Sí. Una sola María. pregunta, veo yo, de Agustín Jiménez.
Maestro, la manera sencilla de conocer nuestra esencia, ¿cómo se vive? Ah, qué bien, Agustín. Bueno, para Agustín son las 4:30 por ahí. Sí. Una vez, hablando, como hablamos de la concentración tibetana recién, la primera concentración tibetana, bueno, hablamos más de la meditación, pero que experimenté fue en Miramar. Aquí, ¿cómo será? 4 horas, sigue estando más o menos 4 horas, Miramar. Miramar, en la laguna más chiquita. Sí. Sí, no, un poco menos, mejoraron la ruta. Mejoraron la ruta. 3 horas. Y ahí no sé por qué el maestro Marcelli, no era una flecha iniciática, dirigió una concentración tibetana. Y a mí me sirvió esa concentración tibetana porque me conmovió como si hubiera unos recuerdos del pasado. Empezar a tocar la esencia, empezar a recordar lo que eres antes de nacer. Antes que hayan nacido tus padres, antes que hayan nacido tus abuelos. Claro, se dice fácil, dice, ¿cómo voy a recordar si yo no estaba, no? Bueno, es que hay partículas de nosotros esenciales que sí estaban. Y hay que empezar a mirar hacia adentro. Entonces, el silencio es la clave para volver a la esencia. El silencio es la clave. Pero también uno va viendo, ¿no? Cuando se recuerda a sí mismo, ¿no? Las primeras experiencias, yo iba a Córdoba, a la escuela de Yamines, ahí pensamos como en el 81 más o menos. 81. 81, 82. Sí. En la calle Gavilán, era allá en Alto General Paz. Sí. Gavilán Pollero, la canción. Sí. Todavía se acuerda de eso, mente joven, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Y ay, ya se me fue lo que quería decir, que me acordé de la calle Gavilán. Sobre la esencia de la Sí, pero estaba en lo de la esencia. Pero, sí, claro. Y entonces estábamos con la historia, la astrología, Roberto, viste, la uni, todas esas cosas, Gladys, bueno, y entonces me puse a ver, bueno, a ver si traemos algo de antes. Yo me puse a ver si traía algo de antes, me relajaba profundamente, y a ver si traía un músico. Entonces traté de hacer música y a ver y también si traía un pintor, y me puse a pintar. Con la pintura me sorprendí, con la música no saqué mucho, la verdad, me costó un montón. Yo me acuerdo de eso. Claro, pero esa célula la pinté de esa manera, porque volver a la esencia es recordar lo que eres, volver a la esencia es ir hacia lo que eres. ¿Qué pasó? Nada, que están preguntando algo que me gustó, perdón. ¿Te gustó? Por eso contestar Entonces, que como le gustó eso, no escucha lo demás, porque Sí, lo que le gustó. Y justo que a lo mejor lo que necesita... Lo estoy escuchando. No, claro. No es cierto, Marina, mira, se te nota. Tú ves a alguien, le ves en la cara y ya sabes dónde está. Nada más que yo, como ahora vamos a estar conviviendo, yo le voy a decir, no todo, pero casi todo. Bueno. No todo. Bueno. Así no se ofenden tanto, ¿no? Porque de repente uno aprende a callar, ¿viste? Hay gente que dice, ¿estás bien? Sí. Pero la cara no está enterada, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Se te nota que está mal? No le dices nada, ¿no? No le dices nada. Bueno, está bien. Bueno, está bien también. Sí, no dices nada. Y alguien dice, no, estoy atento, y dice, está durmiendo. Y otro está con el celular. No, pero escucho. No es cierto. Hay que aprender a no mentirse, ¿no? Bueno, mentir le mentimos a las personas, incluso nos mentimos nosotros mismos, y esa mentira es la peor. Pero recordar lo que éramos es volver a la esencia. Entonces este camino tiene un recorrido. Nací, 4 o 5 años, esencia pura. Un niño es especial. Después empieza a armar la personalidad, así que aprende, ¿no? De acuerdo a la familia, ¿no? Incluso de chiquito en ciertos países comen ciertas cosas, no comen otras, ¿no?
Digo, ¿por qué? ¿Y por qué tienen ese gusto? No, me gusta de chiquito estar en esa familia. Empiezas a armar una personalidad alrededor de la esencia. Y llega un momento en que desaparece la esencia. No te acuerdas de nada, de los sueños que tenías, de la imaginación, de cosas así. Inclusive si veías cosas de niño o tenías algún recuerdo de otro ciclo de vida, desaparece por completo al armar. Entonces estamos en este segmento y empieza a armar la personalidad. Y hay gente que se la pasa toda la vida armando la personalidad. Para volver a la esencia hay que trascender el ego, hay que trascender la personalidad, hay que morir al ego. Pero simbólicamente, no que me voy a suicidar, no, morir al ego. Sí, porque... Es metafórico. Es metafórico. Sí. Explíquelo, por favor. Sí. Pero es real. Tampoco hay que castigarlo ni me voy a torturar. El ego está para servirnos a nosotros. Lo dejas de lado porque vas a lo mejor de ti, a lo esencial. Entonces hay que descubrir poquito a poco lo que es eterno en nosotros. Pero en fin, hay mucho para hablar de eso y es un tema hermoso. Es que comenzamos la semana 9 con un grupo de personas anoche y bueno, es un grupo grande, ¿no? Y es hermosa la vuelta a la esencia, pero no es tan fácil, porque en realidad todos estamos apoyados en pilares psicológicos, todos estamos apoyados afuera de nosotros mismos, no estamos apoyados en nuestro interior, incluso estamos apoyados en traumas, por eso se dice nos hacemos las víctimas, estamos apoyados en el dinero, en las cosas, en la gente, en la pareja, en la familia, en los hijos, en los padres, en el prestigio, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, para volver a la esencia, hay que sacarse todos los pilares, todos. Animarse a estar completamente sin nada. Y eso, en una sociedad que basa la seguridad en todo lo material, está difícil, ¿no? Está difícil. Incluso la seguridad del ser humano cuando está en compañía, no, puede estar muy bien solo, puede estar muy bien en pareja, puedes estar muy bien en cualquier lugar del mundo. El asunto es cómo estás tú y si te apoyas en lo esencial en ti o en todas las cosas externas. Sí, bueno. Es que es una risa cuando fuimos la primera vez a Machu Picchu en el 86. Sí, fuimos por tierra y entonces... ¡Oh! ¿Cuántos días? 2 días para llegar a La Paz. Para llegar a La Paz. Es un montón. Sí, vas a Jujuy, de Jujuy, sí. La Quiaca, Villazón, tomas el tren y pasas por Oruro. Estaba fresco, sí. Bajamos en Oruro, solo 10 grados bajo cero, no estaba. Sí, hace frío ese tramo. La Paz Villazón. 10 grados bajo cero, no es broma. Sí. Prefiero el avión. Prefiero el avión. Sí. Ay, querido. Uy, y la comida no es tan fácil, y estamos hablando del año 86, Claro. Pero estaba José Bloch y como no quería dormir incómodo, se llevó un colchón. ¿Quién? Un hermano que era Yamín en esa época y después fue medio genial. Tardó 14 años en ser medio genial, le costaba un poco algunas cosas, ¿no? Sí. Viene de vez en cuando, pero... ¿Viene de vez en cuando José Bloch? Donó las ruedas, la última venida, donó la rueda del R12 que teníamos. Ah, mira. Así que, no, muy buena onda. Sí, él tiene sus cosas. Cuenta la Carpintero. anécdota esa que llevaba una valija así, Sí. que todo el mundo le ayudaba. Es que era un Y colchón. que iba Tenía un con la colchón. valija, dice que esa valija tan pesada, pobre hombre, y todo le Y un ayudaba. colchón. Pero cuando llegaron allá, se sacó su colchón. Y dormía solo. El colchón está dentro de la Se llevó un colchón. Pero después, en aquella época, después de Jujuy, no hay baños. Ah. Sí, inclusive cuando cruzamos Bolivia por el Titicaca a Perú, en la frontera tampoco había baños, tenías que ir atrás de ese árbol. Te lo señalaban al árbol, se ve que era un árbol especial porque había que hablar. El árbol sagrado. Acá es donde se hace pipi y caca. Sí, claro. El Y empieza Titicaca. a ver poco árboles.
No, no es broma. Cuando mandó el de la frontera al maestro Marchilli al baño y lo mandó atrás de ese árbol, nunca me reí tanto. Pero bueno, y entonces hubo gente que extrañaba el inodoro. No, no es broma, no podía. Recién cuando llegamos a La Paz, ay, qué alivio, por Dios. ¿El maestro Marchelli iba con ustedes? No, No. sí, iban de acá en el 86. Ah, no. En el 86 tuvimos una convivencia en mayo, Ajá. en un pequeño arran que teníamos, se llamaba El Manantial, Ajá. antes de Piedra del Sol. Y él se fue a Chile, de Chile a Bolivia. Nosotros nos fuimos por tierra y lo recibimos en el aeropuerto. Ahí sí nos fuimos todos juntos por tierra a Cusco, Claro. de La Paz a Cusco. Sí, en un colectivo. Sí. Pero eran para 13 personas, ¿no? Sí. Sí, pero nosotros ya habíamos vivido Claro. ese trayecto. Estaba en La la cuestión- experiencia del inodoro. Sí, extraña, ¿no? Extraña. Extrañas una almohada, imagínate. Sí. Entonces, y fíjense que esas son cosas que son pequeñas cosas. Imagínense todo en donde se apoya nuestra personalidad. Trascender la personalidad es fundamental para volver a la esencia. Y como tenemos demasiada dependencia del ego, de la juventud, de la belleza, del dinero, de los autos, de lo que sea, de las propiedades, difícilmente podamos encontrar algo esencial en nosotros, porque estamos en la superficie. Así que volver a la esencia, o sea, este segmento somos esencia. Armamos la personalidad y hay gente que se muere siempre afirmando la personalidad. Nunca volvió a ser lo que realmente era. Y la realidad, si un ser humano quiere despertar, tiene que despertar y volver a la esencia. Volver a la esencia es volver a ser niño, pero no en el sentido de volver a ser inocente, no. En el sentido de volver a lo que eres antes de tu educación, de tu estructura psicológica, de la clase, la raza, el género, lo que sea, ¿no? El credo. Antes de todo lo que dijeron que está bien y está mal. Es como decir un entrerriano, no tomes tereré, ¿no? Si nació, ¿qué sería eso? Un insulto. Ha caído entre ríos. Por eso, Claro, por eso lo estoy no diciendo. somos tereré, digo. ¿No? Tereré o mate. No, Mate, es que es mate, así. Es parte de nuestra esencia. Sí, Un uruguayo o un entrerriano que no tome mate. así es. No, es que siempre, los ves cuando viajas, tú ves un argentino y un uruguayo con un término Sí, más. Es lo mismo que un boliviano que no, de vez en cuando no, como unos ojitos No, De algunos que mastique un poquito de coca, ¿sí? de hojas. Sí, Maestro. y un mexicano sin chile y todo. Lo mismo, exacto. Sí, Maestro, tengo una pregunta. No me Ahora que digas. nos está hablando. ya despertaste. Sí. Ahora que estaba hablando del ego, durante el proceso del desarrollo humano, es importante el ego. Entonces, cuando llegamos a este cierto nivel de querer trascender, ¿cómo equilibrar? Porque es fundamental el ego dentro de lo que significa la psicología y todo eso. Entonces, ¿cómo equilibramos, digamos, la esencia y el ego? Es fácil. El ego tienes que crearlo y crear una personalidad fuerte, bien nutrida, para alimentar la esencia. Entonces pones tu ego al servicio de tu esencia. Lo que hacemos es que servimos al ego, a los diferentes yoes. Esa es la realidad. El que dice que no se está mintiendo. Obsérvense, se está mintiendo. Eso de alimentar la esencia, te tienen que pasar muchas cosas para que despiertes y empieces a mirar. Pero eso es una elección, alimentar tu esencia. Es una elección que tomas. De repente hay gente que no le interesa y no lo necesita. Todavía está en una etapa primaria, un alma más nueva, menos experiencia, ha pasado pocos ciclos de vida. Pero cuando un ser humano ya no está conforme con la vida cotidiana,
aunque una buena vida, ¿eh? Sí. O sea, puedes ser millonario y no estar conforme, ¿sí? Puedes tener éxito en cosas y no estar conforme. Porque ¿cuánta gente se suicida y que tiene dinero, que es famoso, lo que sea? ¿Sí? ¿Por qué? De repente nace en esa persona la necesidad de darse respuesta, de encontrarle un sentido a la vida, un propósito, ¿no? Por eso estaba viendo ese tema de la semana 9 y el propósito lo encuentras cuando empiezas a tocar tu esencia. Pero un ser humano que viva sin propósito permite que el propósito de su vida sea el sinsentido. Entonces, cuando vives sin sentido, solo estás en el ego. Cuando tienes un sentido, que ya es una necesidad que traes en tu alma, ahí puedes hacer que tu ego se ponga al servicio de la esencia. Pero eso es un aprendizaje. Ahora, clarito, no dejas de lado tu ego, lo tratas bien, lo cuidas. No estamos hablando de sufrir, eso déjenlo para Piscis, eso se terminó, ¿no? Una de las críticas que más recibí de mis propios colegas era que me divertía siendo gurú, y un gurú tiene que ser serio, formal, toda una serie de cosas, ¿no? Imagínense, ¿cómo haces para vivir feliz siendo serio y formal? No se puede, piénsenlo seriamente. Entonces, no bailas porque a lo mejor no queda bien, no nadas porque entonces te mojas, no caminas en la arena porque la arena te ensucia los pies, ¿no? Fíjense, la gente formal, hay pequeñas cosas en películas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? ¡Ay! Mujer Bonita, ¿sí? Pero ella, a pesar de una película superficial, le hace caminar en el pasto, sacarse los zapatos y las medias al señor de traje de $2.000, de $3.000, $5.000 un traje, unos zapatos también carísimos, ¿no? Y caminar en el pasto. ¿Les parece que ustedes van a ver un señor de traje, abogado, doctor, caminando en el pasto? No sé. Pero eso no es formal, ¿no? No es formal. Entonces van pequeños detalles que tú vas viendo en la vida y bueno, de repente, qué ridículo que es hacer todo tipo de disciplina para estar mejor y aburrirte. Claro. Estar mejor y en realidad no te diviertes. No, el ego hay que hacer que se divierta, que disfrute. Claro que sí. ¿Sí? Entonces yo dejé de poner fotos de diversión porque la gente sigue pensando en que no se puede divertir mucho uno. No, de verdad. Yo lo voy a elegir como maestro. No, pero imagínense, no sé, una Harley, me prestaron una Harley Davidson. Sí, yo vi la foto. Una Harley Davidson. Me prestaron varias, pero al muchacho que me la prestó se le ocurrió filmar. Y me dio la filmación, entonces, pero eso era 1.500. Era para andar con la Harley y una capa, ¿no? Estaba buenísima, estaba buenísima. Y entonces, o vuelas o lo que sea, pero es que el ego necesita ser feliz, ¿saben? Necesita ser feliz. Para que sirva la esencia. Si tienes un ego que no es feliz, que no está bien nutrido, no va a servir a la esencia. Va a interferir, no te vas a ver a ti mismo, ¿no? Bueno, terminamos. Lindo, maestro, lindo concepto, me encanta. ¿Hay otra pregunta? Hay un par de preguntas. Hoy sonamos, dale. Y esta fue la primera que no la había visto yo. Querido venerable Satarhat, ¿puedo compartir por qué el grado de Gaspa? Bueno, sí, dale. ¿Compartir qué? Compartir por qué el grado de Gaspa se representa por un cocodrilo. Ajá. Gracias, querido maestro. Saludos, abrazos de Jorge Rojas Díaz. Bueno. Viene temprano para él. Sí, bien temprano. Bueno, todo esto que hacemos, por ejemplo, en la orden del acuario, que hay grados de servicio, ¿sí? El Getul tiene que ver con el elefante, el Gata tiene que ver con el cocodrilo, porque el cocodrilo ya se puede mover también en el agua
y además de eso, superar un poco el agua. Entonces se supone que uno va aprendiendo a manejar sus emociones. Muchas cosas que cuentan, es decir, caminaba sobre el agua Jesús. Bueno, lo que más importa no es si caminaba sobre el agua, lo que más importa es si era capaz de trascender sus sentimientos, emociones y manejar todo lo que es uno como instinto, ¿no? Eso es sacar la cabeza fuera del agua. El Moisés camina, flota sobre el agua y así cada nivel de conciencia tiene un símbolo. Entonces hay que ver las cualidades del cocodrilo, ¿sí? Cómo se mueve en el agua y cómo se mueve en la tierra. O sea que se puede mover en dos elementos, la tierra, el elefante, el agua, el cocodrilo. ¿Por qué? Bueno, Gatpa quiere decir afiliado, por si alguien después ve el video o alguien está ahí conectado que no conozca qué significa. Sí, ¿afiliado a qué? A un camino de servicio. Hay muchas cosas y entonces eso significa que puede entrar en el gran círculo, el Gatpa, en el círculo de protección de su propia conciencia inclusive, en una orden, ¿sí? Una orden donde uno trabaja en equipo y tiene sus claves que también tienen que ver con el cocodrilo. Pero el Gatpa tiene que trabajar un equilibrio dentro de sí mismo y más o menos manejar el elemento tierra y agua. Así. Bueno, había otra porque así la hacemos de María rápido. José Ordóñez Vega. Bien. ¿Cómo dejas a un lado el ego? A mí pasó que estaba practicando el antenaje y todo estaba bien, hasta que alguien me cubrió los pies y me distraje. No pude regresar al centro y solo quería acabar el antenaje. Bueno, le cubrieron los pies, estaba frío a lo mejor. Sí. No sé. Lo que sucede es que siempre puede haber distracciones, ¿no? De repente, cuando vas solo, y he viajado todos estos años muchas veces solo, entonces después llegas a un lugar nuevo y, bueno, el que quiere toca la campana, pero hay gente que no sabe, entonces apenas te mueve, ya tocan la campana, ¿no? A cada rato, ¿no? No, en serio. Para ver si le aciertan a dónde va la campana, ¿no? A dónde va la campana. Y me ha tocado, o gente que te acomoda la dalmática y te acaricia los pies. Te hace hasta cosquillita, ¿viste? ¿No? Y entonces, todo eso, tienes que ver la manera de recuperar tu centro. Esto es un mudra, pero el mudra en realidad no es solo un símbolo, es realmente un trabajo. Esto también es un mudra, una actitud. ¿Qué actitud? De centrarme. Entonces tienes que recuperar tu centro. Tienes que sacar esos pensamientos, ¿y por qué me cubrió si no me tiene que cubrir? ¿Qué van a pensar los demás? Y toda una serie de cosas. Eso sucede, ¿no? Sucede. O incluso sucede haciendo el antenaje. Tú puedes hacer el antenaje acá. Y de repente cuando haces el antenaje no le dices a alguien que te ayude, porque no eres maestro. De repente alguien se pone y toca las campanas, ¿no? Y si justo el que va a tocar las campanas te odia, lo sientes, ¿no? De verdad que lo sientes, lo percibes, aunque hagas el antenaje, es algo interesante. Entonces de repente tienes que aprender a centrarte en cualquier momento. Es una práctica esto del estado de centro. Estás meditando, ladra un perro. ¡Uy, qué perro de porquería! ¿Ya? No funciona, sí, no funciona, sí, ¿no? Me imagino. Yo tengo mi bebé, ¿no? O sea, de repente ocupó el lugar de una pareja que tenía, la perrita, y duerme en su almohada en la cama, ¿eh? Pero es guardiana, cree que es leona, ¿no? ¿Sí? Es chiquita, sí, peludita, ¿no? Y un día se le ocurrió entrar, no sé, yo abrí la puerta a las 5 de la mañana y entró, y me adoptó, así que vive ahí. La extraño inclusive a la perrita. La cuestión es que
Estoy durmiendo y escucha ruido y se pone a ladrar en la cama. Sí. ¿Cómo haces? ¿No? Y además, si hay mucho ruido, enseguida se arma lío, incluso, o sea, cuida el arra, no es una broma. Es la primera que algo raro pasa, algo sucede, ¿no? Tiene buen oído. ¿Y qué haces? ¿Te enojas? No, te relajas. Y dices, no, Verdel. Le puse Verdel. Sí. ¿Saben por qué? No, no sé qué es. Porque me hizo los mismos gestos que en la película Mejor Imposible, el perrito que va con Jack Nicholson, que le va haciendo así. ¿Se acuerdan del perrito chiquito que lo tiró primero por el lugar de la basura? ¿No vieron esa película? No, yo la vi hace mucho. Esa película es extraordinaria. De verdad es extraordinaria. Eso hay que verlo y pensarlo porque hablabas del ego, el ego de la ciudad, la neurosis de la gente de la ciudad, la falta de capacidad de amar, la falta de vínculo, las situaciones de pareja, tiene de todo. Tiene de todo esa película, es una película extraordinaria. Y la actuación de Jack Nicholson, porque es un escritor y no amaba a nadie y escribía sobre el amor y tenía éxito. Y cuando le hacía los gestos para el amor y escribía y tenía éxito, era rico. Pero no tenía ni menor idea del amor, pero lo escribía tan bien que la gente pensaba que era. Y la perrita, que era perrito, Verdel quiere decir verde luminoso, así. Por eso le puse. Pero lo que quiero expresar es que sigues durmiendo, es que sigues meditando, sigues en el antenaje, recuperas tu centro y evitas todo tipo de pensamientos, de molestia. Lo dejas para después, porque entonces uno tendría que parar y decir, ¿por qué no me tienes que tapar los pies? Yo no soy maestro y esas cosas, no se dan esas circunstancias. Pero es importante, todo lo que ocurre alrededor es para que uno aprenda. Entonces al principio cuesta mucho, por ejemplo, pero luego aprendes, haciendo el antenaje, no estoy hablando del ceremonial, ¿no? Inclusive, bueno, hay maestros que les molestan muchas cosas, dice, no hagan ruido, no conversen, el ceremonial continúa, porque se están las bendiciones. A mí me da lo mismo, pueden hacer ruido lo que quieran, cada uno tiene maneras, ¿no? Maneras. Entonces es un aprendizaje. Pero bueno, terminamos, ¿no? Sí, Jorge Rojas agradece. Bueno. Yo les agradezco a ustedes realmente. Bueno, estamos en Piedras del Sol, un lugar bellísimo. Pax. Gracias. Por finalizar,